Todos los días las mismas preguntas. ¿Qué necesito? ¿Qué me recomiendas? Pues aquí os traigo mis accesorios imprescindibles y alguna recomendación extra al final. Y es que con la tontería de los accesorios al final acaba costándonos más el guiso que el pollo. Por mi parte, y después de haber hecho ya bastante gasto, he probado diferentes sujeciones, covers para el visor, baterías, cable. Os voy a contar qué es lo que uso actualmente con mi visor y cuáles son esos accesorios que me parecen totalmente imprescindibles para nuestras MetaQuest 3. Puede que haya cosas que vosotros no veáis necesarias, pero a mí sí que me parecen imprescindibles o que a ti te sean incómodas de usar. Así que por eso también os voy a ofrecer otras alternativas que la comunidad en general suele recomendar, para que lo tengáis también en cuenta. Y así os ofrezco otras opciones. A lo que no voy a ofrecer otra opción es a que os suscribáis. ¡Vamos, no seas perro! ¡Dale al botón, venga! ¡Venga, que los compañeros te están esperando! ¡Venga! ¿Ya? Vale, así me gusta. Ahora que ya te has puesto al día con el resto de tus compañeros, podemos seguir. Vamos a empezar por lo más principal, el strap o sujeción para la cabeza. Hay cientos de marcas y cientos de formas y agarre. Unos con batería, otros sin batería, bueno, etcétera. Pero el que uso hoy en día es el strap de Ana Pro. Tiene una batería de 6500 y me aporta normalmente las suficientes horas de juego. Tengo un vídeo en el canal hablando de él y ha sido el strap que uso de manera fija en el visor. El estilo es igual al oficial y me parece que son los más cómodos para este visor. Podéis comprarlo a través de su web, en la cual con el código SAC4VR tendréis un 10% de descuento. Aparte de este strap hay otros muy conocidos, como por ejemplo el Bobo VR, el cual para Quest 3 no lo recomiendo para nada, principalmente por su peso y comodidad, la cual en Quest 3 queda un poquito en entredicho, aparte de la funcionalidad de su batería, la cual no me parece del todo adecuada. Luego hay otras marcas similares como Cyber, Aubica, Destec o incluso AMVR. Todos ofrecen diferentes accesorios y strap para la cabeza, pero los que os voy a recomendar principalmente son los que uso yo y los cuales tengo la certeza de que me gustan a mí, ya sea porque los prefiero por comodidad o por funcionamiento. Ahora vamos con otra cosa que me parece imprescindible para mí, los agarres de los mandos. En este caso, sin duda, los agarres AMVR. Tenéis unos con silicona que son bastante cómodos, pero yo me quedo con los que solo tienes que cambiar la tapa. Esto le otorga al mando un agarre perfecto, incluso puedes abrir las manos sin que el mando se te caiga. También podéis comprarlos desde su web con un 10% de descuento con el código SAC4, aunque también podréis encontrarlos en web como Amazon o similares, incluso en AliExpress. Ahora vamos con otra cosa que puede que no le interese a todo el mundo, pero los gafas como yo puede que sí que estén interesados, y es que al usar gafas de ver puede hacerse incómodo usarlas cuando tenemos nuestro visor VR. Y ya no solo incómodo, es que podemos rayar la lente de las gafas y valen un dinero, tanto las de ver como las de VR. Así que para mí las lentes de prescripción son otro imprescindible. Ciclin. Las que yo uso en Quest 3 son de la marca Zenni, las cuales digamos que patrocina oficialmente Meta y no he tenido ningún problema con ellas. Son finas y con la graduación perfectamente calibrada, la cual tendremos que facilitarle nosotros, obviamente, y nos las enviarán a casa, como si de unas gafas de ver se tratase. Como opción secundaria os recomendaré otras marcas, las cuales he tenido en otros visores, y además tengo ciertos descuentos. La primera es VR Optician. Son caras, pero de calidad. Con el código SAC4 tienes un 5%. Y luego con una calidad un poquito más estándar, a mí no son las que más me gustan, pero también ofrecen unas lentes con magnético, para quitarlo más sencillo. Son las VR Rock. Estas también tengo un 10% de descuento si ponéis el código SAC4 y podéis usarlo si queréis. Aparte, mucha gente también las compra por AliExpress pidiendo su graduación, pero yo no soy muy amigo de pedir las lentes graduadas por ahí. Aún así, yo os doy la opción y vosotros hacéis lo que queráis. ¿Qué nos falta más? El cover. El cover es esta pieza que rodeará nuestra cara y nos permitirá apoyar el visor. El que viene de fábrica a mucha gente se le hace incómodo. Incluso dicen que les pica la cara y necesitan cambiarlo. Por lo tanto, siempre buscan alternativas de mayor comodidad o de mayor calidad. Os voy a decir el que uso hoy día, pero ya os advierto que probablemente sea de las cosas más personales que incluyo en toda esta lista. Actualmente estoy usando un cover estilo Quest Pro. Es de la marca del compañero Alejandro, Infinity One, y se lo pedí a su web. Él los imprime directamente en 3D con una calidad más que decente y día a día va mejorando cositas para ofrecer mayor calidad a todos los que estén interesados en comprar. En mi caso pedí este facial, el cual se acopla en la parte alta y solo apoya en la frente. Claro, todo esto deja al aire todo lo demás y entra luz. Mucha gente lo que quiere es que no entre luz, y a mí este estilo se me hace bastante cómodo.
ya que no tengo que estar aguantando todo el visor en la cara. Eso sí, para poder usarlo tenéis que tener un strap como el mío para que se sujete y tienes que tener la cinta puesta de arriba. Además, para el uso en realidad mixta es mucho mejor, para crear una especie de FOV infinito. Y usando el visor de forma normal en realidad virtual también consigues un muy buen FOV real. En mi caso, como decía, no me molesta para nada que entre luz. Cuando estoy jugando no me resta inmersión los alrededores, porque lo que yo estoy viendo son las lentes. Me meto en el juego sin problema. Ahora, eso sí, para todos aquellos que este facial no os haga el apaño, os voy a recomendar el facial de cuero de AMVR, el cual mucha gente está muy contenta con él. Y también tenéis un 10% de descuento en la marca. Como os dije, incluyendo el código SAC4 podréis rebajar un poquito. Además de esta opción, también tenéis la opción de VR Cover. Actualmente solo tiene una funda del facial que cubre la original, aunque hasta hace bien poquito es la que he estado usando yo y me parece súper cómoda. Pero si estáis buscando una de efecto cuero como la de AMVR, VR Cover tenía pensado sacar una parecida a la de AMVR en siguientes semanas. Así que si queréis esperaros para la de VR Cover, también podréis esperar. Y que no falten los códigos de descuento. Para VR Cover también tengo un descuento del 10% si incluís en vuestro pedido el código SAC4 VRQ3. Para terminar, ¿qué más puedo recomendaros con el visor? Pues sin duda alguna una bolsa para transportarlo, porque no lo vamos a llevar en la bolsa del Mercadona si movemos el visor de un lado para otro. Aquí podremos encontrar muchas marcas, más baratos, más caros. Yo solo tengo uno y es de la marca AnaPro y es el cual os voy a recomendar. Vale para todos aquellos que tengan el visor con correas estilo Elite Strap. Y es que la mochila de AnaPro me parece súper bonita con este color y cabe tanto el visor como los cables adicionales y baterías. También, como dije anteriormente, tengo un cupón del 10% de descuento y si os decidís por esta marca poniendo SAC4VR podréis aprovecharos de él. Y hasta aquí el top 5 de accesorios imprescindibles para mí. Pero no nos quedamos aquí, hay más cositas. Aunque puede que no imprescindibles, serán muy útiles según tu uso con el visor. Para empezar, baterías externas. La que os voy a recomendar la compré en Amazon y os dejaré todos los enlaces abajo en el cajón de descripción y me ha resultado súper útil para cada vez que se acaba la batería de las Quest y la batería de la propia correa, y te aportará otras 2 o 3 horas de juego ininterrumpido. Además, también os recomiendo este cable de 5 metros, también de la marca Inui, y si queremos jugar al PC con cable es la mejor opción para que nuestras gafas no se descarguen y jugar así de forma infinita. También podríamos conectarlo a la luz. Junto al cable de 5 metros también os recomiendo los agarres de techo Kiwi, y es que estos agarres para la gente que juega con cable son súper útiles y así no tropezaremos con el cable. Yo de hecho lo tengo puesto en mi habitación, aunque no suelo jugar mucho con el cable, pero ahí lo tengo por si acaso para cuando me da el venado. Piezas estilo goma espuma de puzzle. Esto es súper útil para jugar en un sitio y no movernos, y no acabar chocando contra las paredes. Hacedme caso que esto os va a salvar la vida. Es uno de mis imprescindibles también, aunque lo comento al final del vídeo porque no pertenece al visor como tal. Ratón y teclado Bluetooth. Os voy a recomendar un teclado y un ratón que uso yo para cuando quiero usar mis Quest como si estuviese usando un mini ordenador. Y el teclado incluso te lo reconoce como si fuese el teclado de Apple. Así que también os dejaré los enlaces en la descripción. Un router en condiciones para jugar por Wi-Fi. Y en este caso os recomiendo el Redmi 5400. Es un router muy tocho con Wi-Fi 6 y que te permite la mejor conexión para jugar a todos nuestros juegos a través del ordenador por Wi-Fi sin ningún tipo de problema. Bueno, para esto último ha sido un poco picadito, pero no diréis que no tenéis diferentes opciones. Como digo, todos los enlaces los pondré abajo y todo lo que os he mostrado aquí no es 100% necesario, pero seguro que a cada uno le hace un apaño una u otra cosa. Cualquier duda ya sabéis, comentario y os responderé en cuanto pueda. Si no, podéis entrar al Telegram oficial de la comunidad de mi canal y ahí también tendré el placer de contestaros sin ningún problema. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos próximamente y bye bye.